Ya puede. Sí, doctor, unos segundos, por favor. Perfecto, perfecto. Doctor, buenas tardes. Doctor, disculpe, la compañera que va a comenzar con la exposición tiene problemas de internet. Nos dijo que va a entrar acá de 2 minutos. Por favor, si fuera posible esperarla. Está bien, no, no se preocupe. También si el otro grupo está listo, también pueden comenzar para que no nos perjudicamos con el tiempo, ¿no? Doctor, ¿podemos comenzar el siguiente grupo? No sé si es que mis compañeros nos podrían dejar. Doctor, buenas tardes. Disculpe, voy a comenzar a exponer. Disculpe Ya, la perfecto. demora. No Tuve te una... preocupes. Está bien. Ok. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar en esta oportunidad del uso y cuidado de drenajes quirúrgicos. Para eso primero vamos a definir lo que son los drenajes quirúrgicos. Va a ser un dispositivo mediante el cual se busca dar salida y evitar el acúmulo de secreciones desde una cavidad natural o ya sea creada posterior a una intervención quirúrgica. La finalidad de estos drenajes es servir como testigo de una posible filtración o simplemente vaciar el contenido que va a haber en la cavidad para evitar su acumulación y una posible complicación, ¿no? Sea un hematoma, un seroma, un absceso, un bilioma. Ahora, si bien se puede evitar posibles infecciones, también estos drenajes pueden ser la puerta de entrada para crear nuevas infecciones. Una vez producida una infección, el drenaje va a ser la mejor opción de manejo de una colección séptica. Siguiente, por favor. Vamos a ver que para que nosotros utilicemos un drenaje tiene que tener condiciones para que se considere seguro. Primero, el drenaje tiene que ser blando y de superficie suave, con la intención de que se deslice sin dificultad, evitando el daño en estructuras vecinas al momento de ser retirado, ¿no? También tiene que tener buena permeabilidad para que no se destruya al momento de usarlo. Debe ser inerte para que no irrite mientras está presente dentro del cuerpo y también tiene que ser idealmente radiopaco para que pueda ser controlado mediante imágenes, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son las indicaciones para nosotros poder usar drenajes? Primero, evacuar.
Se va a usar drenajes para que las colecciones de líquido, gas u otro material en el interior de la cavidad del espacio del cuerpo pueda ser evacuado, ¿no? Drenado, a lo que se le conoce como un drenaje terapéutico. Se sabe que toda colección intraabdominal debe drenarse por cualquiera de las vías existentes, ya sea por punción percutánea, ya sea guiada por algún método de imagen o por punción a través de vagino-recto, o bien un drenaje quirúrgico, como un abordaje laparoscópico, ¿no? O en cirugía abierta. También otra indicación para los drenajes es actuar como testigo en la aparición de una posible fístula y generar un trayecto controlado hacia el exterior, evitando la acumulación de secreciones en la cavidad. Y por último, el drenaje debe prevenir la potencial acumulación de líquido, gas u otro material en una cavidad o espacio del cuerpo, a lo que se le conoce como un drenaje profiláctico, ¿no? Que es en el que se deja un drenaje en un hueco o espacio para vaciar posibles colecciones que pudieran alojarse, que no necesariamente están, pero sí podrían ocurrir. Siguiente. Ahora, la clasificación, va a haber diversas formas de clasificar a los drenajes y para esto vamos a ver que se ha visto muchas características, ¿no? Por ejemplo, el mecanismo. Los drenajes, según su mecanismo, pueden ser pasivos o activos. Los drenajes pasivos también se pueden dividir por su capilaridad y vamos a ver que dentro de estos están los filiformes, el drenaje de tejadillo o la gasa en mecha o el Penrose. También dentro de los pasivos pueden haber drenajes por gravedad, que están el drenaje Kerr, el drenaje pleural, acción y Robinson. Por otro lado, los drenajes activos que van a necesitar aspirar el líquido, dentro de ellos están el Jackson-Pratt, Redon, Blackett y el Pleur-Evac. Cada uno de estos los vamos a describir más adelante específicamente. Otra característica para clasificar es la forma. El drenaje puede tener forma de tubo o forma de hoja o puede ser plano. La disposición, y dentro de estos vamos a ver los drenajes abiertos y los cerrados, la localización, drenajes internos y externos, el material, sea inerte o irritante. Otras características son según su función o finalidad, lo que les mencionaba, ¿no? El drenaje profiláctico, el terapéutico y el diagnóstico. También según su extensión, los selectivos o amplios y según su número pueden ser drenajes únicos o drenajes múltiples. Siguiente. Bueno, la clasificación que más se usa con mayor frecuencia son los drenajes abiertos o los drenajes cerrados. Vamos a hablar de abiertos si el circuito queda en caída libre a un sistema colector simple, o van a ser cerrados cuando hay un dispositivo cerrado que generalmente está a presión negativa. La importancia de clasificar en abiertos y cerrados es que la posibilidad de que el drenaje no solo sirva como una puerta de salida, sino que también se transforme en una puerta de entrada de las infecciones por vía ascendente retrógrada, ¿no? Y esto con los gérmenes intrahospitalarios. Ahora, esta clasificación cobra especial importancia en cirugías limpias que han usado un sistema de drenaje. Y ahí vemos también algunas de los drenajes que ya les he explicado anteriormente en la clasificación. Siguiente. Ahora, cuando nosotros vamos a ver un drenaje y el líquido que se va a extraer del drenaje, vamos a ver que este líquido puede tener muchos aspectos, ¿no? Puede ser un fluido seroso, que va a ser denso, rico en proteínas, que en su mayoría es suero y sin elementos sanguíneos, ¿no? También puede ser hemático de color rojo o vino, y este débito hemático va a ser la salida de la sangre, pero no va a tener todos sus componentes. Ahora, cuando es euremático, la combinación de los dos anteriores es la sangre diluida en suero. También puede ser un contenido bilioso, que es un líquido verdoso amarillento que se va a producir en el hígado y se va a almacenar en la vesícula, ¿no? Y se libera en el intestino, lo que sabemos. El drenaje purulento, un líquido más o menos espeso de color blanco amarillento. Y esto va a ser producto de una inflamación, ya sea aguda o crónica. También el drenaje líquido pancreático, porque el páncreas va a secretar el jugo pancreático. Entonces, también podemos ver este tipo de líquido, ¿no? En los drenajes. Siguiente, por favor.
Bueno, vamos a continuar con los tipos de drenaje. Vamos a tener los drenajes pasivos, en los cuales no va a necesitar un sistema negativo o un sistema de vacío que llaman. Bueno, ¿me escuchan? Sí, Mario, ahora sí se te escucha. Ay, creo que se apagó, no sé qué le pasa a mí. Ya, les estaba explicando los tipos de drenaje. Les mencionaba que tenemos 3 tipos de drenaje. El pasivo, el cual no necesitamos un sistema negativo o un sistema de vacío para atraer, ¿no?, el líquido. Entonces, este sistema de drenaje pasivo se va a dar por 2 tipos. Va a ser por capilaridad y por gravedad. Tenemos el tipo activo, en el cual va a tener un sistema así negativo o de vacío, el cual, como dice su nombre, no va a aspirar el líquido y lo va a llevar hacia afuera. Vamos a tener el mixto, que va a ser también tanto por aspiración como por gravedad. Dentro de capilaridad tenemos los drenajes filiformes, la gasa en mecha, el tejadillo y el Penrose. En gravedad tenemos el Penrose, el Kerr, el pleural simple, el acción y el Robinson. El tipo activo, que es el aspirativo, tenemos, ¿no?, el Jackson Pratt, el Redon, el Blake, el Emovac, el Pleurevac y el Saratoga. Y los mixtos son Robinson, Action, Saratoga y el Pleural. Entonces, siguiente, por favor. Vamos a comenzar por los drenajes filiformes, ¿no? Los drenajes filiformes son aquellas que se van a colocar en las heridas pequeñas que contienen poca sustancia, ¿no?, a evacuar. Consiste en dejar una incisión abierta, metiendo un haz de hilos, ya sea de nylon o de algodón, y gracias a la capilaridad de estos hilos, el líquido saldrá, ¿no?, por esta cavidad. Si en esta cavidad hay coágulos o sustancias no líquidas, este tipo de drenaje no van a ser útiles. Siguiente, por favor. Tenemos los drenajes con gasas. Los drenajes con gasas también es por capilaridad. Es útil cuando tenemos una colección de líquidos contra la gravedad, ¿no? Estas gasas pueden introducirse empapadas en diferentes fármacos para que realicen también una función terapéutica. Tenemos que... Ya, por ejemplo, vemos en la imagen una tira de gasa enrollada, ¿no?, en el extremo de la herida, que tiene una acción de capilaridad, estos hilos de la gasa, y lo que va a hacer es evacuar el fluido, ¿no?, o la secreción de la herida. El uso de los drenajes con gasas se van a dar cuando haya heridas infectadas que debemos dejar cerrar por segunda intención, introduciendo cada vez menos gasa para que la herida se vaya cerrando por capas y no se ocasionen, ¿no?, reinfecciones. Siguiente, por favor. Ya, vamos a tener al Penrose. El Penrose es un tubo de látex o silicona blando de paredes colapsables que es muy utilizado. Tienen una capacidad de drenar. Esta capacidad va a depender del área de superficie en contacto, adaptándose en función de la herida, ¿no?, ya que el principal mecanismo del Penrose es el de capilaridad. Vemos que el Penrose va a permitir que la sangre y otros líquidos salgan de la región de la cirugía. Esto evita que el líquido no se acumule debajo de la incisión y de esta manera cause infección. Se usa generalmente en colecciones infectadas. Es un drenaje abierto que drena a la superficie
Nuevamente no se escucha tu audio, por favor. Doctor, disculpe, Penrose, me escucharon hasta ahí, no sé qué le pasa a mi laptop. ¿Me escucha? Hasta Penrose, hasta la primera parte del Penrose se te ha escuchado. Ah, ya, disculpe, le voy a explicar por el celular. Ya, entonces les hablaba del Penrose. Es un tubo de látex y silicona. Les decía que este utiliza el sistema de capilaridad para excretar, ¿no?, los fluidos. No tiene un sistema colector como los siguientes drenajes que vamos a explicar, sino como vemos en la imagen, esta va a salir, ¿no? Va a salir y se va a recolectar en una gasa, como vemos en la imagen. Los fluidos pueden caer en una gasa, menciona. El tiempo durante el cual tendrá el drenaje depende de la cirugía y de la cantidad de líquido que sale de la incisión. A medida que la incisión cicatrice, tendrá menos líquido. Cuando no salga el líquido de su drenaje, del drenaje de Penrose, durante 24 horas se deberá, ¿no?, programar para tirar este tipo de drenaje. Este tipo de drenaje se utiliza sobre todo para drenar abscesos. Siguiente, por favor. Bueno, les voy a hablar sobre el doble pigtail. El pigtail en español es como la colita de cerdo, ¿no? Entonces vemos que tiene una parte enrollada en ambos extremos. Entonces es un drenaje tubular delgado con sus dos extremos enroscados, lo que permite drenar la vía urinaria obstruida, ¿no? Ya sea por un cálculo, una estenosis, un tumor, una compresión extrínseca o proteger una anastomosis reciente. Este tipo de drenaje tiene múltiples perforaciones que se ubican a nivel tanto de la pelvis renal y el otro en la vejiga. Entonces entendemos que este tipo de drenaje se encuentra dentro del cuerpo y no está conectado al exterior como los otros tipos de drenaje, ¿no? Siguiente, por favor. Tenemos el drenaje percutáneo. Este tipo de drenaje, vamos a ver que tiene un extremo como el pigtail, o sea, un extremo enroscado, y el otro va a ser un tubo libre, ¿no?, que va a ser hacia el exterior. Lo colocan de manera percutánea los radiólogos intervencionistas bajo visión tomográfica y se usan para drenaje de colecciones intracavitarias, ¿no?, evitando con ello recurrir a intervenciones quirúrgicas mayores. Drenan a un sistema colector o caída libre inicialmente cerrado, pero en forma habitual se debe permeabilizar para evitar su obstrucción, convirtiéndolo así en un sistema abierto. Siguiente. Tenemos el sistema de irrigación aspiración. Vamos a ver que este tipo de drenaje es una variante, ¿no?, de los tipos de drenajes anteriores que permiten infundir fluidos para lavar el sitio de la colección y simultáneamente también sirven para aspirar, ¿no? Entonces, aspiración y también sirven para irrigación. Utilizados principalmente cuando se requiere remover detritus o evitar obstrucción del drenaje. Un ejemplo, siguiente, por favor. Un ejemplo de irrigación, aspiración, es el drenaje de Babcock. Este drenaje es un sistema de drenaje aspirativo, también de irrigación, que se construye usando dos drenajes tubulares de distintos diámetros. Como vemos en la imagen, hay un drenaje tubular de delgado, ¿no?, de menor diámetro, de material nelato, refieren. Este va a ir dentro del túbulo con mayor diámetro, ¿no? Entonces es principalmente aspirativo, pero también permite irrigar y se usa para mantener la cavidad interna seca de las secreciones y evitar que éstas hagan daño, ¿no?, a las estructuras internas por su poder lítico. Por ejemplo, las fístulas de líquido con contenido gástrico, pancreático, biliar. Entonces entendemos que el Babcock se utiliza sobre todo en cirugía abdominal, en cirugía biliar, y también se utiliza cuando se espera, ¿no?, una gran cantidad de este tipo de líquidos. Entonces, al ser parte de una cirugía abdominal y biliar, sobreentendemos que va a llegar hasta el peritoneo, ¿no?, este tipo de drenaje, el Babcock. Siguiente, por favor.
tenemos el pleurovac. Vamos a ver que el pleurovac va a ser un sistema, ¿no?, conectado al espacio pleural para drenar su contenido. Siguiente, por favor. El pleurovac va a estar contenido por 3 cámaras. Vamos a tener una cámara para el control de la succión. Vamos a tener una cámara que se va a denominar sello de agua y una cámara de colectores, ¿no? O sea, que donde va a contener el líquido, líquido que va a salir de la cavidad pleural. Siguiente, por favor. Vamos a ver también que tiene una conexión al paciente, ¿no?, para la cámara colectora, una conexión al aspirador para el sello de agua y un puerto de llenado del control de succión, ¿no?, para la cámara de succión. Siguiente. Entonces, entendemos esto como un sistema conectado al espacio pleural, ¿no?, como vemos aquí, para drenar su contenido. Vamos a ver que el contenido que se va a drenar va a ser tanto líquido, ¿no?, como puede ser hemático o puede ser simplemente el aire, ¿no? Entonces vemos que es un drenaje tubular rígido con un extremo multiperforado de diámetro variable. Se usa para drenajes de fluidos y aires provenientes de la cavidad torácica, ¿no?, provocados por un trauma. Este sistema de drenaje pleural son conectados a la cavidad pleural a través de un procedimiento, ¿no?, como va a ser la toracocentesis. Y el propósito de esto es reexpandir el pulmón mediante el restablecimiento de la presión negativa, ¿no?, de la cavidad pleural, y lo que va a permitir de esta manera una buena función pulmonar. Como sabemos, el pulmón maneja presiones negativas, ¿no?, de menos 8 centímetros de agua en inspiración y menos 5 centímetros de agua en expiración. Esta presión negativa de la cavidad pleural, ¿no?, que es el espacio entre la pleura visceral y la parietal, va a hacer que el pulmón esté extendido. Entonces, al tener el pulmón extendido, vamos a tener una buena ventilación pulmonar y una buena función pulmonar, ¿no? Al haber un traumatismo, va a afectar a esta presión negativa. Lo que va a hacer es colapsar este pulmón. Entonces, afecta en la función pulmonar. Al nosotros retirar todo este líquido o aire, vamos a volver a restablecer esta presión negativa, ¿no? Y claramente a restablecer la buena función pulmonar que debe tener el paciente. Siguiente, por favor. Entonces, para que haya un buen drenaje pulmonar, lo que debemos es contar con sistemas recolectores de drenaje pleural efectivos. Para considerar a un sistema de drenaje pleural efectivo debe tener ciertas características, ¿no? Dentro de ellas es encontrar escalas de graduación de agua, de centímetros de agua. Vamos a ver que el control de succión, que les mencioné que es la primera columna que vemos aquí, el control de succión debe ser de 20 centímetros de agua. Se dice que en pacientes adultos lo normal es de 15 a 20 centímetros de agua y en pacientes pediátricos debe ser de 10 centímetros de agua. ¿Ok? Entonces, el sello de agua, el que vemos al costado, debe tener una presión de 2 centímetros de agua. Como vemos aquí, dice 0, ¿no? Pero realmente no es 0, sino que siempre tiene 2 centímetros de agua. También debemos fijarnos en el cambio de colección, que debe estar en milímetros. En este sistema vemos que almacena hasta 2.500 mililitros, ¿no? Otra de las características que debemos ver o que debemos recalcar es que la presión del sistema de succión en total es de 18 centímetros de agua. Entonces, ¿cómo se halla la presión del sistema de succión? Es la diferencia entre es 20 menos 2 es 18. Vemos que el 18 es realmente drenaje pleural.
Ay, Dios. ¿Me escucha? Disculpe. Ahora sí, Mari, te quedas en la fórmula que ibas a decir. Ah, ya. El internet, lo siento, chicos. Ya. Les mencionaba que la fórmula para hallar la verdadera presión del sistema de succión es la diferencia entre el control de succión y el sello de agua, ¿no? Entonces, 20 menos 2, vemos que 18 centímetros de agua es la presión de succión que debería tener, ¿no? Un sistema de drenaje pleural efectivo. Siguiente, por favor. Ya, otro tipo de drenajes, vamos a ver el tubular. Este es un tubo de diámetro variable, confeccionado de diferentes materiales, ¿no? Como caucho, látex o silicona. Se menciona que en su mayoría es de silicona porque hay muchos pacientes que tienen una alergia, ¿no? Hacia el látex. Entonces, tiene una estructura tubular semirrígida que permite atravesar planos profundos hasta el peritoneo sin colapsarse, ¿no? Drena por caída libre y permite el uso de un colector. Se fija a la piel con una sutura. Dentro de este sistema tubular o drenaje tubular, el más conocido es el drenaje Blake, ¿no? Que es un tubo de silicona más flexible con varios canales que permite el drenaje por capilaridad y conexión a un sistema de presión negativa. Se usa principalmente en cirugías abdominales. Siguiente, por favor. Ya. Continuamos con el redón. El redón es un tubo de polietileno rígido, no colapsable, multiperforado en su extremo y cobertura interna, ¿no? Anticoagulable. Habitualmente está conectado a un sistema colector, que es a la vez el reservorio de estructura colapsable, permitiendo un vacío, o como también llamada presión negativa, permanente mediante un mecanismo de resorte, ¿no? Se utiliza en profilaxis de hematomas y seromas en cavidad amplias, ¿no? Con gran disección. Este tipo de redón es el sistema aspirativo, ¿no? El activo que les mencionaba al principio, dentro de los tipos de drenaje. Siguiente, por favor. Doctor, buenas tardes. Continúa con Prat. Este drenaje va a ser un tipo de, bueno, va a ser activo y también este caso es un drenaje plano, va a tener un perforado, el cual va a ser, ¿no? Donde se va a exteriorizar, como vemos en la imagen, y se exterioriza hacia un bulbo, en este caso, que es colapso. Este bulbo lo que permite es una presión negativa y con esta presión negativa, que va a ser de manera constante, va a tratar de succionar el contenido, ¿no? Ya, bueno, aquí podemos ver en la imagen en qué consiste el tubo. Pues se va a componer en sí de un bulbo y también un tubo de silicona o de goma, el cual va a tener un extremo que va a estar dentro de al interior de la persona, ¿no? Del paciente. Esto se utiliza sobre todo en cirugías abdominales también. Este tubo lo que contiene en su interior son pequeños poros, los cuales permiten que pueda succionar el bulbo, ¿no? De manera de que sea una succión cerrada y activa. El tiempo para el cual debemos de cambiarlo o bueno, retirar el contenido, más o menos depende del tipo de cirugía y al menos 1 o 2 veces al día. Y cuando el drenaje esté por los 30 milímetros, ahí es donde se debe de retirar el contenido de lo que es del bulbo, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver cómo es el procedimiento del vaciado del contenido. Aquí vemos en imagen, bueno, lo primero es que vamos a utilizar los guantes quirúrgicos, primero un correcto lavado de las manos, luego colocarnos en los guantes quirúrgicos, después se procede a retirar el tapón de la pera, o
sea, esta es la pera y vamos a quitarle su tapita, por la cual vamos a verter todo el contenido en un recipiente que esté calculado con centímetros, que esté medido, para nosotros poder cuantificar cuánto es lo que está botando el paciente, ¿no? Luego vamos a ajustar, como lo vemos en esta imagen, se ajusta para que lo podamos cerrar recién aquí la pera o el bulbo. Y de esta manera es que cuando lo vamos a volver a poner en la tapita, y va a empezar a succionar de una manera continua todo el contenido, ¿no? Aspirando. Cuidado sobre todo es que siempre debemos de mencionar a los pacientes si presentan algún tipo de, alguna manifestación o algún signo de inflamación, ya sea calor, dolor, algún pus, algún enrojecimiento a nivel de esta zona. Sobre todo también debemos de mantenerlo limpio y debe estar seco, y si es que se hace un lavado de esa zona que está hacia el cuerpo que está con el tubo dentro, se debe de lavar con agua y jabón y siempre tratar de secarlo, ¿no? Y para retirar el drenaje, pues en este caso siempre todo se hace por prescripción médica y se retira sobre todo el punto de la sutura que se ha realizado para que esté bien insertado, ¿no? Se retira el punto, se va a traccionar de una manera suave y continua y también debemos de valorar siempre la cantidad de líquido que va a drenar el paciente. Luego se le coloca una venda en el punto de que se ha insertado y sobre todo es importante que este punto siempre esté seco y también eso ayudará a que no haya infecciones, ¿no? Y pueda cicatrizar la piel. A veces en estos tubos, en estos drenajes se acumulan coágulos. En este caso he visto que pueden retirar los coágulos, o sea, ajustando con el dedo, obviamente con guantes y todo de una manera séptica y llegar a arrastrar, ¿no? Llegar a arrastrar sin hacerlo siempre con cuidado, sin jalar demasiado y sin topar sobre todo la zona que está insertada en el cuerpo. Luego tenemos a otro tipo de drenaje que también es de succión cerrada y también es de manera activa. Este es el drenaje Hemovac. Este drenaje les menciono que funciona de manera de presión negativa y así va a eliminar también de manera suave los líquidos y desechos. Sobre todo se utilizan en cirugías de la zona inguinal, también de la zona axilar, también en las mastectomías también se utiliza este tipo de drenaje. Como podemos ver en la imagen, pues así es el drenaje. Es un dispositivo de manera circular. Este se va a conectar mediante una sonda que obviamente va a estar conectada en el cuerpo y la otra que va a estar conectada a este dispositivo circular y va a succionar así como, digamos, el anterior que era el Jackson Pratt. Va a empezar a succionar porque este dispositivo va a estar ajustado, o sea, va a estar comprimido y eso va a ayudar a que empiece a aspirar poco a poco el líquido que va a estar dentro del cuerpo, ¿no? Y bueno, el vaciado de este drenaje va a ser de una forma similar que el anterior. Siempre debemos de tener el correcto lavado de manos, luego colocarnos siempre los guantes estériles y poner, este tipo de drenaje va a tener como una llave aquí, como un tipo de seguro, el cual lo podemos ajustar para que no siga saliendo el líquido para poder nosotros echar el contenido que tiene. Y es así que, como vemos en la imagen, acá tenemos una paciente, el cual va a tener aquí todo el contenido. Lo vamos a verter de esta manera, ¿no? Siempre debemos de tener cuidado de que la zona de la tapita no toque el contenido que está saliendo. Y antes de poner el seguro, antes de poner su tapa y cerrarlo, siempre debemos de limpiar esa zona, porque siempre se ha llegado a contaminar. Entonces debemos de limpiar esa zona, luego poner el corcho, o sea, su tapa, y después comprimirlo. El anterior drenaje se ajustaba, ¿no?
como que se estrujaba con las manos y aquí lo vamos a comprimir, en este caso, con la superficie en donde estemos trabajando. Lo comprimimos y luego lo cerramos la tapa y de esta manera va a continuar funcionando el drenaje. Continuando con la exposición, vamos a hablar con el drenaje Saratoga, que viene a ser un tubo multiperforado que puede estar hecho de silicona o polivinilo, que tiene dos luces, una externa que va a permitir la entrada del aire y una interna que permite la conexión a un sistema de aspiración. Esta luz interna es un poquito más larga que la externa. Este tubo interior se conecta a un sistema de aspiración continua de baja presión. Y el tubo exterior dispone de dos orificios en la parte proximal, una que va a permitir la entrada de aire hasta la colocación del líquido a drenar e impidiendo que los orificios del drenaje se obstruyan con los tejidos adyacentes y las ulceraciones en los tejidos internos. Este drenaje generalmente se utiliza en grandes heridas infectadas, sobre todo en cirugía abdominal o cuando hay una gran cantidad de drenaje, ¿no? Esta posee, como se puede ver en la imagen, se ve un pequeño hilo radiopaco que nos va a permitir comprobar su colocación mediante una radiografía. Siguiente. Tenemos otro drenaje que es la sonda en T o el tubo de Kerr, que viene a ser un tubo de silicona o goma en forma de T. Va a poseer dos extremos cortos que se van a ubicar en la vía biliar, en el colédoco y en el conducto hepático, mientras el extremo largo queda hacia el exterior a través de la pared abdominal por medio de una incisión. Este va a actuar a caída libre y va a ser un drenaje abierto. Sus usos son específicamente para cirugías biliares y se utiliza para la descompresión del colédoco tras una cirugía biliar. Siguiente. En la técnica de realización, tenemos este drenaje va a estar conectado a una bolsa externa. Para eso necesitamos materiales, por ejemplo, la llave de 3 vías que nos va a permitir el pinzado para cuando se tenga que retirar el drenaje, la conexión y la largadera y la bolsa colectora. Para la fijación se coloca una gasa estéril doblada por debajo del tubo del drenaje, se tapa el punto de inserción con gasas o compresas suficientes y se fija la piel y el drenaje se conecta a la bolsa colectora. Siguiente. En los cuidados tenemos que hacer primero un correcto higiene de manos, se prepara el campo estéril, la colocación de guantes, se retira el apósito, se tiene que observar el orificio de salida y la piel que circunda el catéter para ver si hay algún tipo de inflamación o infección, se tiene que limpiar la zona de inserción con suero salino, se seca la zona, se aplica un antiséptico de adentro hacia afuera, se coloca un nuevo apósito, se registra el volumen drenado en las 24 horas y las características que tiene este líquido drenado, y el vaciamiento se ejecuta a través de la funda recolectora y la medición se da a través de una jeringuilla. Siguiente. Para la retirada del drenaje, primero se tiene que estar pinzando el drenaje de forma intermitente, sobre todo cuando es postpandrial, se realiza progresivamente hasta mantenerlo pinzado de forma continua. Si es que durante este pinzamiento encontramos que hay fiebre, tiritona, dolor intenso, náuseas y vómitos, podemos sospechar que hay algún tipo de complicación, por ejemplo, puede ser una peritonitis. Si es que en este pinzamiento no hay ninguno de estos síntomas, se puede comprobar la normalidad del colédoco haciéndose una colangiografía, que si es que está todo normal, el colédoco está de forma normal, se puede retirar recién este drenaje de forma definitiva. El procedimiento de retirada es quitando el punto de sutura que está fijando en la piel y traccionando el drenaje hacia el exterior. En las complicaciones podemos tener una obstrucción del catéter, un acodamiento o rotura del catéter y la salida de bilis o sangre alrededor del orificio del drenaje. Siguiente. En el drenaje ventricular viene a ser la inserción de un catéter en el asta frontal del ventrículo lateral cerebral con salida hacia el exterior para el control ya sea de la presión intracraneal o un drenaje líquido cefalorraquídeo. Este generalmente está indicado para monitorizar la presión intracraneal conectándolo a un transductor. También puede ser para el drenaje de un líquido cefalorraquídeo en hidrocefalia e hipertensión intracraneal para drenar el exceso de líquido cefalorraquídeo o para la administración de antibióticos, ¿no? O también anticoagulantes. Siguiente. Vamos a tener ciertos cuidados específicos en estos tipos de pacientes que tienen un drenaje ventricular externo. Primero tenemos que tener una vigilancia neurológica estrecha. Se tiene que tener el paciente en una cierta posición, en un decúbito supino, con la cabecera entre 25 a 30 grados, exceptuando si es que el paciente tiene algún tipo de contraindicación, por ejemplo, una fractura vertebral. Se tiene que mantener el drenaje cerrado durante la movilización del paciente o la manipulación del catéter.
Se tiene que hacer una asepsia previa a su manipulación, lavado de manos y guantes estériles. Se tiene que manipular el drenaje lo menos posible para evitar el riesgo de infección, manteniendo una cura oclusiva mediante técnica estéril. Se tiene que mantener la entrada del depósito colector unos 10 centímetros por encima del conducto auditivo externo, exceptuando si hay algún tipo de prescripción. Se tiene que vigilar la permeabilidad del sistema. Se registra el volumen, aspecto y color del líquido cefalorraquídeo diariamente. Se tiene que hacer un vaciado de la bolsa colectora cuando ocupe las 3/4 partes de la misma, y tiene que educar a la familia, ¿no? Para evitar algún tipo de complicación. Y dentro de las complicaciones, podemos entender la que es la más común, que es la infección. Tenemos la hemorragia, el desplazamiento del catéter, una obstrucción del catéter, una pérdida de líquido cefalorraquídeo por el peritubo. Siguiente. Bueno, dentro de lo que son los cuidados de los drenajes en general, vamos a tener los siguientes puntos. Es muy importante observar lo que es el color, el olor, la consistencia, el contenido drenado, así como también es muy importante medir el contenido en el horario programado según la indicación médica. Cambiar el recolector de líquido cada 24 horas o en casos de emergencia también es un punto muy importante. Observar la piel circundante al punto de inserción del drenaje con el fin de detectar precozmente signos de inflamación e infección. Registrar los cuidados consignados como lo que es fecha, hora, características del líquido drenado, permeabilidad, estado de la piel alrededor del punto de inserción del drenaje, identificación de la persona que realiza la actividad. Ahora, todo drenaje debe estar conectado a un reservorio que permita recoger todo lo drenado y su medición correspondiente. La conexión al reservorio debe hacerse a través de una bajada o una sonda que generalmente tiene que ser transparente para ver el color de este drenado, ¿no? La instalación de las conexiones debe hacerse previo lavado de manos y utilizando guantes estériles o de procedimiento según corresponda. La movilización y o retiro de reservorio para su medición debe efectuarse con lavado de manos previo y un drenaje con sospecha de obstrucción. La actividad debe realizarse con lo que es una técnica aséptica adecuada para evitar la contaminación secundaria. Siguiente. Bueno, ¿y cuántos días debe permanecer el drenaje? Bueno, el momento adecuado para retirar el drenaje después de lo que es una operación va a depender del tipo de operación, de la cantidad diaria media de drenaje y de la preferencia del cirujano. El riesgo de infección va a aumentar cuanto más tiempo permanece el drenaje en su lugar, de modo que generalmente y la mayoría de drenajes se van a extraer de 24 a 48 horas posoperación. Los drenajes abiertos van a conllevar lo que es un mayor riesgo de infección porque van a proporcionar una conexión directa del ambiente externo con la cavidad quirúrgica, lo que puede facilitar la entrada de bacterias. En promedio, un drenaje se va a dejar unos 5 días, pero esto puede variar, ¿no? Puede oscilar de los 2 días a los 10, pero generalmente se extraen de 24 a 48 horas post-operación. Siguiente. Ahora, ¿cuándo se deben retirar? Bueno, básicamente van a existir criterios para saber cuándo retirar el drenaje, ¿no? Uno de estos es en el cual se tiene que observar lo que es la calidad del exudado. Tenemos que observar si es seroso, serohemático, hemático, franco, bilioso, purulento, fecaloideo, como lo mencionaron al inicio de la exposición. Débito, aquí es muy importante considerar la cantidad de exudado que se drena, si el descenso va a ser progresivo o vaya en aumento, y la ubicación que va a depender de la cavidad en la que se encuentre. Estos criterios básicamente se tienen que considerar en conjunto y los drenajes se van a retirar cuando el exudado se vea seroso o serohemático y si la salida del drenaje va a tener lo que es un volumen residual de menos de 200 ml al día. Siguiente. Bueno, como todo procedimiento quirúrgico van a existir ciertos riesgos y complicaciones asociadas, por lo que estos deben ser retirados a tiempo adecuado sin prolongar su uso innecesariamente, revaluando a diario su utilidad. Dentro de estas complicaciones pueden ser, uno, la falla del drenaje, ¿no? Que puede ocurrir por mala selección del drenaje, mal posicionamiento o mal manejo postoperatorio de este. Una infección retrógrada debido a que el drenaje constituye una comunicación entre una cavidad corporal estéril y el medio exterior. El dolor que principalmente se va a dar en drenajes rígidos y ubicaciones específicas. Compresión o lesión, perforación o lesión de estructuras vecinas, sangrado de la incisión, que puede ser hacia adentro o fuera de la cavidad, obstrucción del sistema de drenaje, desplazamiento por mala fijación o hernias o eventraciones por el
de salida. Siguiente. Otras complicaciones también vamos a encontrar lo que son las fístulas, la necrosis cutánea local, que se puede dar por isquemia o acción del contenido drenado, pérdida del drenaje dentro de la cavidad al momento del retiro, o desplazamiento por mala fijación, o como lo que es la trombosis venosa profunda o el tromboembolismo pulmonar, que puede ser secundario a una inmovilización y un reposo prolongado, que genera un drenaje complejo. Siguiente. Bueno, eso sería todo. Gracias, doctor. Gracias. Sí. Bueno, a ver, si alguien tiene alguna pregunta al grupo, por favor. Bueno, bueno chicos, miren, lo de drenajes es algo que, pues ustedes al menos cuando van a hacer vuestro internado en cirugía van a estar siempre viendo, ¿no? Entonces el conocimiento de los tipos de drenajes es algo que en el quehacer de cirugía es muy importante. Al inicio de la exposición que tuvieron, expusieron algunos tipos de la calidad del drenaje. Entonces hay que reconocer bien cuál es un drenaje ceroso, que al final es un drenaje normal, ¿no? Normalmente es un color transparente, una pintita así medio amarillenta, digamos, el color normal del líquido inflamatorio que muchas veces sale, ¿no? Pero cuando las características van cambiando, ahí sí ya tenemos que estar, digamos, alertas, ¿no? Entonces ahí vienen las otras calidades de drenaje. Por ejemplo, el drenaje hemático, ¿no? A veces cuando uno, por ejemplo, sospecha de que en la zona podría haber el riesgo de sangrado, por ejemplo, hacemos una hepatectomía, una nefrectomía, o no sé, pues una cirugía por un embarazo ectópico roto, no sé, donde se ve involucrado la posibilidad de sangrado, entonces ahí tenemos que dejar un drenaje. Los drenajes purulentos, igual, ¿no? O sea, si nosotros sospechamos de una peritonitis y sospechamos de que una de las complicaciones más comunes que pueden desarrollarse son los abscesos residuales, entonces en ese caso dejamos también drenajes. Pero existen, y así sucesivamente, ¿no? Presentaron también un drenaje del líquido pancreático, se van a dar cuenta, es fácil de reconocerlo, porque a diferencia del drenaje purulento que tiene mal olor, el drenaje pancreático en realidad no tiene tan mal olor. Y tiene mucha la apariencia de la leche condensada, así es un color blanquecino, lechoso, medio denso. Este es el peor drenaje que puede haber en realidad. Las fístulas pancreáticas son las peores fístulas a las cuales a veces el paciente se puede exponer. Porque como ustedes sabrán, la capacidad de lisis proteica que tiene este tipo de drenaje o este tipo de secreción, pues hace de que el contacto con superficies que no están preparadas para eso sea demasiado irritante. Es la razón por la cual cuando hablamos anteriormente pues, de una ileostomía, ¿no? ¿Se acuerdan la ileostomía o la ienostomía, peor todavía? Pues tiene una alta cantidad de bilis y de secreción pancreática, y cuando entra en contacto con la piel que está alrededor de la ostomía, pues en cuestiones de horas la destrozan, en realidad la irritan terriblemente y hacen una reacción de granulación así brutal, que es muy dolorosa. Entonces, las peritonitis dadas por fístulas pancreáticas son las que las más agresivas para el peritoneo. Entonces, es una peritonitis así brutal, dolorosa, ¿no? Entonces, en las cirugías pancreáticas, en los traumas pancreáticos o traumas abdominales,
en las pancreatitis complicadas, a veces es necesario dejar drenajes y cuando se trata de una fístula pancreática, recuerden que es así bien parecida a la pus, pero sin mal olor, ¿no? Y de color blanquecino lechoso. A diferencia de la pus, que siempre tiene mal olor, y el color, si bien es cierto, lo más común es que sea de un color amarillento, pero a veces puede ser verdoso, a veces puede ser achocolatado, dependiendo del germen que va a estar involucrado en la infección del órgano, de la cavidad o del lugar que vamos a drenar. Entonces, ahí es la parte, digamos, respecto a la calidad. Ahora, respecto a los tipos de drenajes, ustedes han visto de que existen varias opciones para usar, ¿no? Y eso va a depender mucho del sitio que vamos a operar, ¿no? Por ejemplo. Si solamente es a veces una herida pequeña, una hernioplastia, una cosa así, y tenemos la sospecha de que puede formarse infección en el sitio operatorio, un absceso residual, entonces en ese caso podemos dejar simplemente un drenaje laminar, ¿no? Como lo que es el Penrose. En realidad el Penrose, ustedes dentro de los drenajes, esos de látex que son planos, va a haber dos tipos. Hay uno que no lo han nombrado, que es un laminar, así como una cinta, digamos, de látex o de silicona, que es el drenaje que se llama Bodrush. ¿Ya? Ese es un drenaje. Pero en el Penrose, aparentemente es una cinta, pero si ustedes lo miran bien, en realidad es como un tubo de plástico, ¿no? Solamente que es colapsable por la calidad misma y el grosor del látex, ¿no? Del material de silicona o plástico que pudiera estar hecho el Penrose. ¿Cuándo retirar los drenajes? Y ustedes van a escuchar mucho, al menos cuando se trata del Penrose, hay algunas discusiones, digamos, acerca de qué hacer con los drenajes. Entonces, ustedes van a escuchar en los hospitales acerca de discusiones, incluso académicas, acerca de lo que es la movilización y el retiro del drenaje. Algunos médicos, algunos cirujanos dicen de que, o van a escuchar ustedes, como les digo, que indican la movilización, o sea, agarran, sacan el puntito con el cual estuvo fijado y retiran unos 2-3 centímetros. A eso le llaman movilización. Y otros dicen, digamos, yo en mi caso pienso lo siguiente, que los drenajes no se deben movilizar. Y en realidad las dos cuestiones no están mal. Alrededor de eso hay un montón de estudios acerca de mover o no mover. O sea, algunos dicen, puedes mover poco a poco, y otros dicen, no lo muevas nada, y si lo tienes que mover es para retirarlo completamente, no así de poquito. La justificación de eso es de que, por ejemplo, ¿no? Lo que yo defiendo, en mi caso, que nuevamente les digo, no está mal lo otro, pero que yo pienso lo siguiente. O sea, si yo tengo un drenaje, o la sospecha de hacer un absceso alrededor del apéndice por una apendicitis complicada, qué sé yo, entonces yo la punta de ese Dren Penrose lo voy a dejar en el sitio del que yo supongo que se va a formar un absceso, ¿no? Entonces, no sería lógico que yo agarre y después de un par de días movilice o retire parcialmente el drenaje, o sea, lo jale, porque estaría haciendo que la punta deje de estar en el lugar donde yo quiero drenarlo. Entonces, a mí personalmente no me parece correcto, digamos, movilizar el drenaje, o sea, movilizarlo parcialmente. Otros mencionan, al contrario de lo que yo pienso, dicen, y es todo un grupo que defiende eso, que si lo movilizo, a veces, y es cierto también, a veces sucede que alrededor del drenaje, como es un cuerpo extraño en el abdomen, como al ser un cuerpo extraño, el epiplon, las asas de intestino, todo a veces se pegan hacia este cuerpo extraño y a veces lo pueden bloquear. Y los que defienden la movilización es justamente esa, que cuando está bloqueado, lo movilizan un poquito, lo retiran y al momento de retirarlo, hacen de que esas barreras de fibrina o ese plastrón pueda funcionar adecuado, o sea, se pueda liberar, digamos, y el dren pueda funcionar.
Entonces son dos posiciones diferentes, ¿no? Entonces ustedes con la experiencia van a ir viendo cuál es mejor. A mí me ha ido bien, en mi caso, como les decía, me ha ido bien dejando el dren en el sitio donde estaba, y cuando tenía que retirarlo, pues lo retiraba completamente, no parcialmente, porque yo pienso que el dren está hecho para un lugar en especial, y si yo le saco de ese sitio ya le estoy quitando la función, ¿no? Pero como les digo, hay otros que prefieren hacer de la otra forma, movilizarlo poco a poco, retirarlo poco a poco hasta sacarlo pues completamente, ¿no? Son dos opciones. ¿Cuándo retirar? Esa es una pregunta importante y va a depender también del tipo de drenaje. En el caso de los tubulares, de los Penrose o de los Hemovag y todos esos, se retiran cuando en realidad la respuesta es cuando dejan de funcionar. O sea, si yo puse porque estaba sangrando y tenía miedo a que sangre, entonces probablemente, no sé, pues el primer día sale más hemático, digamos, al segundo día sale cero hemático, al tercer día un poquito menos y al cuarto día ya sale ceroso. Entonces, ese cuarto o quinto día, digamos, si quiero exagerar un poco, es cuando ya el líquido va a salir ceroso, entonces ya me da la tranquilidad de que lo pueda retirar. O sea, en otras palabras, no existe días exactos. Hay drenes que hay gente que los deja 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 10 días, 15 días. La idea es de que vaya drenando o vaya dejando de funcionar, ¿no? Eso, un ejemplo de dejarlo mucho tiempo es nosotros en cirugía abdominal, cuando operamos quiste hidatídico hepático, y mucho más cuando esos quistes son gigantes, al momento de retirar esos quistes va a quedar una gran cavidad en el hígado. Y muchas veces ese quiste que ha sido gigante, a veces con el pasar del tiempo va horadando el hígado mismo, pero al momento de horadar el hígado también horada sus estructuras. En otras palabras, hace fístulas muchas veces entre la vía biliar, pues porque ustedes acuérdense, dentro del hígado, una vez que produce la bilis, se van comenzando a juntar en pequeños canalículos que poco a poco se van juntando en canalículos más grandes que pertenecen a cada lóbulo, y eso se van juntando en otros dos más grandes que son el de hepático derecho y el hepático izquierdo, ¿no es cierto? Entonces, los quistes hidatídicos muchas veces lo que hacen es fistulizar y hacen lo que nosotros llamamos una fístula biliar. Entonces, muchas veces esa fístula va a ir cerrando poco a poco, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo del cual a veces el drenaje, le dejamos el drenaje en el mismo lecho, digamos, de ese quiste o de la cavidad quística que había, y va a ir pasando, pues a veces 5 días, 7 días, 10 días, 15 días, hasta que ese drenaje bilioso va a ir disminuyendo, porque una vez que no hay el quiste, las paredes esas que han estado deterioradas van a ir cicatrizando y sanando poco a poco, ¿no? Entonces podemos dejarlo más tiempo. Entonces, nuevamente les digo, no existe un tiempo exacto para decirles a los 3 días, a los 5 días, no, nada, sino que el dren se retira cuando deja de cumplir su objetivo, cuando deja de funcionar, digamos, para lo cual lo has colocado. Existen algunos drenes también que son muy específicos. Por ejemplo, el drenaje Kerr. Para comenzar, en las primeras diapositivas se escribieron Kerr de una forma diferente. El Kerr se escribe con K-E-H-R, ¿no es cierto? En algunas diapositivas lo han puesto, me imagino que es un error de tipeo. Pero ese es un error que lo cometen muchos en realidad. El personal escribe la palabra Kerr a su gusto, ¿no? Entonces, el personal de enfermería, de los técnicos, todos escriben Kerr con Q, con K, sin H, con doble H, de mil formas, ¿no? Entonces, acuérdense bien cómo se escribe Kerr, por una cuestión digamos, de cultura médica, ¿no? Además, ustedes van a ser médicos, entonces tienen que dar el ejemplo de escribir bien los nombres de los insumos o de las cosas que van a utilizar, ¿no? Entonces, en el caso del drenaje Kerr es algo que ustedes van a ver también muy constantemente. Aunque hay una cierta tendencia ahora cuando hagamos lo de cálculos en la vía biliar, vamos a ver como acá la compañera expuso, uno cuando opera cálculos en la vía biliar o alguna lesión de la vía biliar o un tumor en la vía biliar, alguna cosa en la vía biliar,
muchas veces haces una coledocotomía, se llama, o sea, significa hacer un corte en el colédoco y a través de ese corte explorar la vía biliar, ¿no? Lo más común, el 97%, digamos, de las exploraciones de vía biliar son debidas a cálculos en la vía biliar. ¿Cómo se llaman los cálculos en la vía biliar? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama la presencia de cálculos en la vía biliar? ¿Quién me dice? Vámonos familiarizando con algunos términos, ¿no? A ver, ¿qué es colelitiasis? ¿Quién levanta la mano y me dice qué es la colelitiasis? Chicos, ¿están vivos o no? Son los cálculos en la vesícula biliar, doctor. Cálculos en la vesícula biliar, perfecto. Colelitiasis, que no es lo mismo que coledocolitiasis, ¿ya? Entonces, a veces ese término también es algo que la gente confunde mucho. La colelitiasis, que son cálculos en la vesícula biliar, y la coledocolitiasis, que son cálculos en la vía biliar, ¿no? En el colédoco, como su nombre dice. Entonces, a veces, como les decía, uno explora la vía biliar y en la mayor parte de los casos es para retirar cálculos en la vía biliar. Entonces, una vez que uno retira los cálculos, puede solucionar de dos formas diferentes, o incluso ahora de tres formas diferentes. Una es de que le hagamos una derivación biliodigestiva. En otras palabras, hacer una anastomosis o hacer una unión entre el intestino y la vía biliar. Entonces, si yo junto el duodeno con el colédoco, voy a decir una derivación colédoco-duodenal. Si yo el yeyun con la vía biliar, es decir, es una derivación yeyun colédoco yeyunal, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, dependiendo de las porciones que estén involucradas. Esa es una forma. La otra forma, que es la que se prefiere ahora, que es la que tiene tendencia, porque ahora tenemos a la mano un equipo que se llama coledocoscopio, que es como el endoscopio que meten por la boca para hacer la endoscopía, pero bien delgadito, es de más o menos 3 milímetros de diámetro. Entonces uno a través del cístico o a través de la coledocotomía que ha hecho, pues puede ver toda la, digamos, por dentro todo el lumen de la vía biliar. Podemos ir para arriba o para abajo, uno puede llegar hasta la papila y puede ver si hay cálculos o no. Entonces, si yo veo un cálculo, meto igual como lo que hacen las CEPRE, los gastros, eso ya lo han hecho ustedes, cuando hacen papilotomía y extracción de cálculos, meten una canastilla que puede ser la de Dormia o la de Fogarty, ¿no? Entonces, y con eso jalan los cálculos, ¿no? Igualito nosotros en cirugía tenemos lo mismo por vía laparoscópica o por vía abierta. Entonces yo meto el coledocoscopio y veo si hay cálculos o no. Entonces si veo cálculos, entonces meto mi Randall o meto las pinzas Randall o meto la Fogarty o la la otra sonda para jalar los cálculos y limpiar. Entonces limpio la vía biliar, nuevamente veo el coledocoscopio, veo por dentro, arriba, abajo, y si todo está limpio, hacemos lo que se llama el cierre primario de la vía biliar, que es una tendencia que está haciéndose ahora, porque el uso de KER casi ya no existe. Raras veces ya utilizamos KER en estos tiempos, en realidad, porque ahora con este equipo que les digo, o si no es ese equipo, utilizamos el arco en C, que es el que ustedes han visto que utilizan también los gastroenterólogos cuando se hace la papilotomía y CEPRE, ¿no es cierto? Igual utilizamos nosotros en sala de operaciones el arco en C y podemos hacer una con la angiografía con el arco en C, y si vemos de que está limpia la vía biliar, hacemos cierre primario también. Eso es una de la segunda opción. Y la otra, pues, es la que viene al caso en esta clase, es el uso del drenaje KER. Entonces, en algunos hospitales, en algunos sitios todavía no tienen pues coledoscopio o no tienen arco en C, ¿no? Entonces, muchas veces prefieren dejar un drenaje KER para que les dé la seguridad, cosa que si por A o B existe un calculito que está más abajo que se pueda obstruir, esa sutura, el cierre primario que les decía hace un momento,
no se abra, ¿no? Porque si para mi mala suerte dejo un cálculo y ese se obstruye abajo, la bilis va a regresar y el primer sitio que va a encontrar es ese sitio donde es suturado y lo va a abrir por presiones, ¿no es cierto? Entonces, en esos casos, cuando no tengo ninguna de esas opciones que les he dicho, entonces voy a poner un drenaje Kerr. Entonces, ustedes van a ver, y de hecho en nuestro medio, a veces la posibilidad de acceder a todo lo que les he dicho pues es limitada y todavía en algunos pacientes utilizamos drenaje Kerr. Entonces, ese paciente va a estar normalmente hospitalizado unos 2, 3 días y después de eso se va a la casa con su drenaje, ¿no? Y el drenaje muchas veces se queda abierto, a veces lo dejan cerrado, dependiendo de cómo esté la vía biliar, ¿no? O de la cirugía misma. Entonces, ese paciente va a ir justamente donde ustedes, cuando estén haciendo vuestro serum, los va a buscar y les va a decir, doctor, mire, me ha dejado este tubito. ¿Qué voy a hacer? Entonces y lo primero que les va a preguntar, ¿y cuándo me lo van a sacar? ¿O qué tengo que hacer para sacarlo? Entonces, lo que hay que hacer es lo siguiente. Normalmente ustedes van a leer en la literatura que el drenaje Kerr se puede retirar desde los 8 días, dicen algunos. Pero esos pocos algunos han tenido muchas complicaciones. Por eso es que ahora la bibliografía indica que el drenaje Kerr se debe retirar más o menos entre los días 21 al día 28, o sea, mínimo unas 3 semanitas. Después de 3 semanas yo ya puedo retirar el drain Kerr, pero previamente a retirar el drain Kerr tengo que hacerle lo que dijo la compañera, hacerle una colangiografía, que en este caso se llama colangiografía TransKerr. Entonces, ¿qué hace el radiólogo? Agarra sustancia de contraste, la misma que se utiliza para otras funciones, ¿no? Generalmente es los derivados de la meglumina, ¿no? Son iodatos de meglumina y otros derivados diferentes dependiendo de las diferentes marcas que pueda haber de soluciones de contraste. Y lo que hacen es, pues, inyectar a través del drain Kerr, porque como el drain Kerr está conectado directamente a la vía biliar, ellos inyectan la solución de contraste y pintan el mismo tubito, pero también pintan toda la vía biliar. Entonces ahí, si yo en la vía biliar, o sea, 3 semanas después veo que la vía biliar está delgada, que no tiene ningún cálculo en la vía biliar, pues en ese rato yo ya puedo decir de que ya está permeable la vía biliar y yo puedo retirar el drenaje Kerr. Retirar un drenaje Kerr es la cosa más sencilla, no es nada del otro mundo. Entonces, ¿qué se hace? Normalmente en la base, justo donde está la piel, se ponen unos puntitos que lo fijan. Entonces hay que retirar esos puntitos y de ahí suavemente comienzas a jalar el drenaje. Vas a sentir un poquito de resistencia al final, porque obviamente esas patitas que ustedes han visto, como es un tubo en T, ¿no es cierto? El drenaje de Kerr es un tubo en T. Entonces las patitas que se dejan, a veces como que se aguantan, digamos, para salir de la luz del colédoco. Entonces, cuando encuentres una ligera dureza, le das un tironcito un poquito más fuerte y van a ver de que va a ceder fácilmente. O sea, va a saltar y después de eso sí sale normal. Entonces, la primera pregunta que se hace, en este caso ustedes, ¿y qué pasa con ese huequito que ha quedado? Por ahí se va a salir la bilis. Y sí, es cierto, por ahí se va a salir la bilis. Entonces, ¿qué va a pasar con esa bilis? Miren, en todo el trayecto que ha estado el Kerr, imagínense desde donde está el colédoco hasta la piel, más o menos en 10 días se va a formar ya lo que se llama un trayecto fistuloso, o sea, en toda esa parte, el epiplon, los intestinos se van a pegar y al momento de sacar el tubito va a quedar en realidad un tubito preformado, digamos, por ese drenaje Kerr. Eso es una fístula que se va a llamar una fístula dirigida, o sea que va a dejar un camino, un túnel, digamos, por el cual la bilis al inicio va a fugar y va a salir un poquito hacia siguiendo el camino por el que estaba. Entonces no sería nada raro, y eso hay que explicarle al paciente, de que el primer, segundo, hasta el tercer día tal vez salga un poquito de bilis por el huequito por donde estaba el tubo Kerr, ¿no? Después de eso, poco a poco se va a ir cerrando solito. ¿Por qué? Porque el drenaje, como ustedes han visto de que está completamente permeable, ¿no? Va a suceder lo que pasa cuando tienes una manguera que tiene un huequito, ¿no? Entonces, imagínense una manguera de vuestro jardín que tiene un hueco pequeñito. Ustedes sueltan el agua.
¿por dónde va a salir más agua? ¿Por ese huequito o por la punta que es más gruesa? Obviamente por la punta, ¿no es cierto? Igualito, acá esto es como una manguera, la vía biliar, entonces la mayor parte de la bilis va a pasar por todo el calibre del colédoco hasta la papila, va a salir y una pequeña partecita los primeros días va a ir fugando. Pero ese trayecto que dejó como un túnel que les dije, poco a poco se va a ir colapsando, colapsando, colapsando. Imagínense desde afuera hacia adentro se va a ir colapsando hasta que ese huequito que va a quedar en la vía biliar también va a estar tapada por esas vísceras que estaban formando esa fístula, pero que ahora como ya no hay la fístula, se van a aplanar, se van a cerrar y también al momento de cerrar también van a cerrar el huequito y le van a dar un tiempo a que el cuerpo, como cualquier herida, comience a cicatrizar y a cerrar esa brecha que pudo dejar el tubo Kerr. ¿Ya? Entonces no hay que asustarse si el primer, segundo, hasta tercer día todavía sale un poquito de bilis por la heridita. ¿Cuáles son las complicaciones? Que a veces, a pesar de eso que normalmente sucede, a veces no pasa, pues, y lo que se forma es una colección de bilis, lo que se llama un biliperitoneo o una colección biliar, dependiendo del tamaño de la colección de líquido, ¿no? O de la cantidad de líquido. Entonces, lo que tienes que hacer es, cuando tú le sacas el drenaje que era al paciente, esperar o decirle de que tiene que estar alerta unos 2-3 días y si siente dolor intenso, náuseas, vómitos, entonces en ese caso lo que habría que hacer es una ecografía de control post retiro de Kerr. ¿Ya? Entonces eso es lo que tienen que hacer. Los otros drenajes que han expuesto pues son múltiplemente usados de acuerdo a las especialidades, ¿no? Ponte, los cirujanos plásticos utilizan mucho el drenaje Hemovac. El Hemovac que presentó la compañera, han visto, es como un cilindro y ese cilindro adentro tiene como un resorte de un alambre acerado. Entonces, cuando ustedes apachurran o juntan o colapsan, digamos, ese drenaje, y lo conectan al tubo que está yendo hacia la parte que están drenando, uno lo suelta y por ese resorte que les digo va a tratar de abrirse otra vez, ¿no es cierto? Entonces, esa función va a ser de que esté haciendo una aspiración al vacío continua, ¿no? Entonces, de hecho, Hemovac es la marca, pero en realidad el nombre es drenaje por aspiración al vacío, ¿no? Ese es el nombre correcto. Hemovac es una marca en realidad, que fue la que ha patentado este modelo de drenajes y le ha puesto su nombre, ¿no? Pero en realidad es un drenaje con aspiración al vacío, que es casi lo mismo que hace el Jackson Pratt y todos los otros modelos que lo han presentado. Son drenajes que están conectados a un sistema de aspiración. Igual, la bombita del Jackson Pratt también es un plástico rígido que cuando uno lo colapsa, entonces lo colapsas, lo vuelves pequeñito, pero una vez que lo sueltas, de por sí las paredes van a querer regresar a su sitio. Entonces esa es la forma en la cual también jala el contenido que te pudiera tener adentro. Hay que tener en cuenta que estos, el Jackson Pratt, el Hemovac y los otros que han presentado, para colocarlos tienen una punta que es como una guía metálica, es como una aguja. Hay que tener mucho cuidado siempre en la manipulación de estas puntas porque son bien filudas, porque estas sirven para atravesar pues el cuero cabelludo, la piel, ¿no? Entonces por sí son filuditas y a veces la manipulación, a veces uno se entusiasma, ajusta mucho y puede lesionar órganos que están alrededor. Entonces siempre si entran a alguna cirugía y les piden que manipulen el drenaje, entonces al inicio en la punta del tubo que parte del drenaje viene, como les digo, ese dispositivo que es una guía para su colocación en sitios pues profundos, digamos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y así, ¿no? Igual, el drenaje torácico, cuando hagan cirugía de tórax, también hay gente que se queda un día, 2 días, como hay gente que se queda 7, 8, 10, 15, 20 días, e incluso algunos al final necesitan una cirugía para cerrar esa fístula pleural, una fístula pulmonar que pudiera haber, que está perpetuando, digamos, la salida de aire o de sangre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nuevamente, al igual que en los drenes abdominales, en los drenes torácicos, en los drenes que utilizan los neurocirujanos, etcétera, etcétera, si
utiliza el drenaje hasta que deja de cumplir su función, ¿no? Cuando deja de salir aire en un neumotórax o deja de salir sangre en un neumotórax, entonces en ese momento se le saca una radiografía de control, vemos que el pulmón está completamente funcionando y ocupando el espacio que le corresponde, entonces en ese momento recién sacamos el drenaje, ¿no? Entonces, miren, fíjense lo importante que es saber y conocer los tipos de drenajes, las calidades de los drenajes, ¿no? El tipo de débito que tiene y saber los tiempos en los cuales uno debe retirar los drenajes, ¿no? Entonces no es así, como les decía nuevamente, no hay una fórmula que diga el Penrose se saca a los 3 días, el Jackson Pratt a los 5 días, el Emo Baja a los 8 días, no, nada que ver. Nuevamente métanse en la cabeza, el drenaje se retira cuando deja de cumplir su función, deja de funcionar, deja de cumplir el fin con el cual fue colocado, ¿no? Entonces, no sé, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, algo más que quieran saber, que quieran preguntar al grupo o a mí, por favor, este es el momento, ¿ya? Listo, listo chicos. Por favor, el siguiente grupo le agradezco que de una vez presenten su exposición si es que no hay más preguntas.
Chicos, disculpen que los corte. Saben que sigo con los problemas de la electricidad y mi celular ya está al 2%. Entonces ahorita se me va a cortar la llamada. Por favor, les pido mil disculpas y no sé, en cuanto mi celular esté bien, voy a llamarle a la delegada para poder reprogramar esta clase en alguna horita extra, por favor, porque ahorita se va a morir mi celular y vamos a quedarnos colgados todos. Ya, Está bien, doctor. Entonces organizamos un día y una hora, así como la anterior semana, para poder recuperar. Una nochecita, una horita para poder recuperar y hacer la clase. Discúlpeme, por favor, pero ya está por morir mi celular y no tengo cómo cargarlo. Ya, bueno, nos vemos, por favor, disculpen nuevamente. Ok, doctor, no se preocupe. Gracias, doctor. Está bien, doctor. Gracias.